Lucas dice. Lucas. Y Mateo, Lucas. Lucas. Lucas 1. Lucas 1, verso 31. Dice, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Padre amado, en el nombre de tu Hijo amado, ponemos delante de ti, Señor, esta meditación de tu palabra. Recibe tú, Señor, toda la honra y la gloria. Que podamos guardar en nuestro corazón y atesorar las verdades de tu palabra, Señor, para crecimiento de nuestra fe y de nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén. Puede sentarse. Les comentaba entonces que hablando con mi hermana Marta acerca de que allá en Honduras, ¿verdad? Ahí va a estar el solecito en este tiempo, está calientito, está rico. Y que me recordó acerca de un drama de Navidad que vi hace muchos años en la iglesia donde asistía en Juárez, de un grupo ministerial que se llama Actores del Pacto. Tiene más de 50 años ese grupo, ese ministerio. En inglés se conoce como Covenant Players, creo, si mal no recuerdo. Y esta historia lo que trata es que estaba un niño, ¿verdad? Un niño estaba con un pequeño radio y estaba todo enojado, muy enojado y diciendo cosas y que no podía creerlo. Y dice, es que no es posible esto, no es posible. ¿Cómo puede ser? Entonces se acerca otra niña y dice, ¿pero qué pasa? ¿Por qué estás tan molesto? ¿Qué pasa? Dice, es que me acabo de enterar, en el radio dijeron que no va a haber Navidad este año. Dice la niña, ¿cómo que no va a haber Navidad? Sí, dijo, lo acabo de oír, no hay duda, ya lo comprobé, dijo, estuve oyendo diferentes estaciones y todas dicen lo mismo, no va a haber Navidad. Dice, pero no es posible. ¿Cómo es que dieron esa noticia? ¿Quién dijo? Dice, todas las estaciones de clima, todas están de acuerdo en que los días van a estar claros, sin lluvia, sin nieve. Entonces, no va a haber Navidad. ¿Pero por qué? Dice la niña. Pues porque no puede haber Navidad sin nieve. Y le dice la niña, pero entonces, ¿cómo piensas que celebran la Navidad en los países donde nunca cae nieve? Y el niño, así en su actitud, dice, pues no pueden celebrar la Navidad, porque no hay Navidad sin nieve. Y a la hermana Marta, ¿verdad?, le dio mucha risa y todo, pensando que, pues no tenemos Navidad en Honduras porque no hay nieve. Así que eso me hace, ¿verdad?, meditar en esta hora, en precisamente como este niño, ¿verdad?, que asociaba la Navidad con la nieve. Y si no hay Navidad, no hay nieve. Y sabe que en este tiempo mucha gente habla de los motivos navideños, ¿verdad? Motivos navideños. ¿Y cuáles son esos motivos, hermanos? Esos símbolos de la Navidad. Árboles de Navidad, ¿verdad? De Navidad. Luces, esferas, regalos, campanitas, ¿verdad? Todos estos objetos son fuertemente asociados con la Navidad. Usted encuentra de todo con estos motivos, ¿verdad? Corbatas, suéteres, manteles, servilletas, platos, vasos, lo que se le ocurra, ¿verdad? Sí. Amén. Las tiendas están llenas de artículos con motivos navideños, ¿cierto? Y también se habla mucho de
durante este tiempo, como que la gente recibe así como que un espíritu navideño, ¿verdad? Porque se pone a adornar y le gusta mucho arreglar, y ese es el espíritu navideño. Pero ¿de qué espíritu estaremos hablando, hermanos? Del mundo. ¿Será ese espíritu, será el espíritu de Dios el que provoca en la gente todo esto? Todo esto de adornar y de hacer y todo, con esos motivos navideños, y sin juzgar, ¿verdad?, las costumbres de algunos, ¿verdad?, porque mucha gente pone un árbol de Navidad y los adornan muy bonitos, se dan regalos entre sí, adornan sus casas. Aún ustedes saben que hay fraccionamientos o vecindarios que hacen hasta concursos, ¿verdad?, de a ver quién arregla más bonito su casa por fuera, todos los foquitos, y yo no sé cuántos cientos o miles de dólares algunos gastan, ¿verdad?, en todo ese espectáculo. Hay lugares donde hasta la gente de otras partes va, ¿verdad?, solamente para pasar por ahí y ver todas esas creaciones artísticas realmente. Pero, como les digo, sin juzgar a estas personas, pero tampoco debemos juzgar a los que no lo hacen, ¿verdad? Porque podríamos hablar de si los árboles están en la Biblia, si todas estas prácticas están en la Biblia o no, pero es motivo de muchas veces de controversia, ¿verdad? Y que no tiene caso de que peleemos entre hermanos de si es bíblico o no. Podemos hablar, ¿verdad? Si quiere usted, le doy las bases bíblicas que yo tengo para no poner un árbol de Navidad o no adornar de esta manera, pero cada quien, ¿verdad?, tiene su pensamiento. Muchas veces, muchos no quieren tampoco ni celebrar la Navidad, porque dicen que Jesús no nació el día 25, ¿verdad?, de diciembre. Muchos dicen, no, es que nació en la primavera, debe haber nacido en marzo o abril. Otros dicen, no, en agosto o en septiembre, es más seguro que haya nacido. Y diciembre 25 no, porque eso es pagano y ni siquiera quieren celebrar la Navidad. Porque dicen, es que la Biblia no nos enseña que debemos celebrar los cumpleaños, ¿verdad? Y ciertamente no, la Biblia no habla de cumpleaños, ¿verdad?, de celebraciones de cumpleaños. Pero si hablamos de tradiciones o costumbres, entre nosotros sí celebramos nuestro cumpleaños, ¿verdad? Pero lo usamos como motivo de dar gracias a Dios por nuestra vida, ¿verdad?, porque nacimos. Y aún en el mundo, o socialmente, aún en el gobierno, se celebra de alguna forma, se festeja el nacimiento de alguien importante, ¿verdad? Se festeja, por ejemplo, hay el Día de los Presidentes, cuando antes era el nacimiento de Washington, el nacimiento de no sé quién, el nacimiento de otro presidente, y ahora los juntaron en un día, ¿verdad? Es el Día de los Presidentes. Pero lo que se festeja ese día es el nacimiento de esos presidentes. Así como en México celebramos el nacimiento de Benito Juárez, ¿verdad? No decimos que vamos a celebrar el cumpleaños de Benito Juárez, ¿verdad? Es el nacimiento de Benito Juárez. Entonces, de alguna forma, eso es lo que estamos celebrando. Muchos dicen que como celebramos el cumpleaños del bebé Jesús, pues por eso adornamos y por eso hacemos todo esto, una fiesta, porque es el cumpleaños del bebé, ¿verdad? Dicen del baby Jesus, que es su cumpleaños. Pero, ¿qué es entonces la Navidad? Y la pregunta sería si deberíamos celebrarla como cristianos o no. Y vamos a ver entonces en la Escritura qué nos dice, amén. ¿Qué nos dice la Escritura y qué se supone que debería ser la Navidad para nosotros? Lo sabemos, ¿verdad? Pero vamos a hacer un recordatorio hoy, amén. Primero, la Navidad representa una promesa maravillosa de Dios dada
desde Génesis. Amén. Si recordamos allá en Génesis, apenas están comenzando después de la creación, el siguiente capítulo ya hubo problemas, ¿verdad? En el capítulo 3 es donde habla de la caída del hombre, ¿verdad? La serpiente engañando y haciendo caer a Adán y Eva, y viene entonces la promesa. En el capítulo 3, verso 15, el Señor promete y dice, ¿verdad? Hablándole a la serpiente, que un día iba a traer de la simiente de la mujer quien le iba a pisar la cabeza, ¿verdad? Así que desde ahí el Señor está hablando de que Él tiene un plan que a través de un hijo de la mujer iba a acabar con el mal que había hecho, ¿verdad? Con la influencia maligna que este ser había hecho, ¿cierto? Ahora, si seguimos adelante de esa promesa, ¿verdad? Desde el inicio de la creación, prácticamente, ¿hasta cuándo venimos a oír otra vez? Bueno, pues en el profeta Isaías, ¿verdad? Vuelve a hablar una vez más a un pueblo rebelde y perdido, ¿verdad? Así como estaban Adán y Eva, trayendo a la memoria ese plan. Y vamos a comenzar ahí en Isaías. Busqué Isaías en capítulo 7. Isaías capítulo 7. Y ahí es donde comienza el Señor dando palabra y dice dando una señal, ¿verdad? Isaías 7:14. Y dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Amén. ¿Y a quién le está haciendo esa promesa, hermanos? Vayamos ahí enseguida en el capítulo 9, verso 2. Dice, el pueblo que andaba en tinieblas, así estábamos nosotros, ¿verdad? El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y viene una promesa, dice en el 3, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. ¿Por qué, hermanos? En el 4 dice, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Esa promesa es precisamente de quitar el yugo, ¿verdad? Es una promesa de libertad, de liberación, ¿verdad? De salvación, amén. Y luego en el verso 6 y 7 habla de quién es este Salvador. Dice el verso 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Y note esa frase al final, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Amén. Aquí está diciendo exactamente quién iba a ser, ¿verdad? Ese Salvador. Y note que dice que un niño. Yo no sé por qué los judíos esperaban entonces un gran guerrero, ¿verdad? O nunca esperaban que ese gran guerrero nació, pero no supieron quién era. Pero ahí está diciéndolo, ¿verdad? Que esa es la promesa. Ahí es donde el Señor iba a liberar a su pueblo a través de ese Mesías, ¿verdad? Y luego, si nos vamos entonces al Nuevo Testamento, en Mateo, en el Evangelio de Mateo,
empezando el libro, en el capítulo 1, usted comienza a leer, ¿verdad? Y dice toda la genealogía, ¿verdad? De Jesucristo. Todas las personas, ¿verdad? Hablan desde Abraham, al que se le dio la promesa. De ahí viene toda la descendencia. Toda la descendencia, y sigue para que recordemos que este evangelio fue escrito para los judíos, ¿verdad? Así que ahí se confirma que el nacimiento de Jesús era el cumplimiento de la profecía de Isaías alrededor de 800 años antes. Y en el verso 18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, ¿verdad? Esto quiere decir que que estaban comprometidos, ¿verdad? Pero todavía no se unían en el matrimonio. Se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y dice en el siguiente verso, como José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Eso quiere decir, hermanos, que ella, antes de casarse, de consumar el matrimonio con José, ¿verdad? Se halló que estaba embarazada. ¿Qué hubiera pasado si José anuncia, ¿verdad?, públicamente que su prometida está embarazada? La hubieran apedreado, ¿verdad? Por adulterio. La hubieran apedreado por adulterio. Pero dice, como no quiso hacer eso, quiso dejarla en secreto, pero un ángel vino y le dijo, ¿verdad? En el siguiente texto, en el 20, le dice: pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Todo esto, dice, aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Entonces notemos, hermanos, que aquí esta parte de la escritura que habla del cumplimiento de esa promesa, ¿verdad? El Señor prometió un Salvador, prometió un libertador, ¿verdad? Amén. Pero Isaías nos habla de que iba a ser un niño. Así que aquí eso nos dice, ¿verdad?, que no solamente el Señor se despojó de su gloria, de su divinidad, siendo Dios, siendo uno con Dios, pero Él quiso venir a este mundo como todos nosotros. Si Dios lo hubiera enviado ya a los 33 años, ¿verdad?, como un varón, un joven ya maduro, muchos pudieran decir: no, pues es que no me puede entender porque no pasó por mi infancia, ¿verdad?, y con todo lo que yo sufrí desde niño. No, Él nació también. El Rey, el Dios del universo, decidió venir como un bebé indefenso, dependiente, ¿verdad?, de sus padres, para parecerse en todo a nosotros. Dependiente, completamente, como cualquier bebé, ¿verdad? Y luego sabemos por la historia que tienen que ir, ¿verdad?, a Belén, porque ahí es donde iban a ser. Y en este evangelio, en el segundo capítulo, se narra la historia de la visita de los magos. Ahí en este capítulo hay cosas muy interesantes, porque los magos, ¿verdad?, llegan a Jerusalén.
y le preguntan al rey Herodes que dónde está el rey de los judíos, dónde lo pueden ver porque quieren adorarlo. Y como el rey Herodes no sabe, les pregunta a los sacerdotes judíos, ¿verdad? Dice que los sacerdotes judíos, ahí en el 4 dice, convocados todos los principales y sacerdotes y los escribas, se les preguntó. Y ellos dijeron, en Belén, en el 5, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Así que los mismos judíos, los mismos sacerdotes y príncipes sabían que en Belén nacería, ¿verdad?, el profeta. Y al llegar siendo guiados, fíjense cómo en el verso en el verso 9, capítulo 2, dice, ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar, ¿en dónde, hermanos? El pesebre. ¿El pesebre? ¿Cómo dice? Al entrar en la casa. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Entonces notemos aquí, hermanos, que se cree entonces, o por la palabra, que vemos como las escenas de nacimientos, ¿verdad?, con muñequitos pequeñitos o grandes de todos tamaños. Ponen siempre el establo, ¿verdad?, el bebé ahí en el pesebre, y los pastores y los magos. Y los magos, ¿verdad? Pero esta palabra dice que los magos llegaron ya a una casa. Ya no estaban en el pesebre, ¿verdad? Ya no estaban en el establo, perdón. Ya llegaron a una casa. Lo que indica entonces es que ya no era cuando recién nació, ¿verdad? Porque ya no dice que estaban ahí los pastores ni nada. Ya estaba un poco más grande el niño, quizá a 1 o 2 años, porque cuando los magos, avisados, ¿verdad?, por el Señor que no regresen a Herodes, se van por otro lado, y Herodes, cuando ve que los magos ya no regresaron y no le dijeron dónde estaba el niño, ¿qué decide hacer? En el verso 16. En el verso 16 dice, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Quiere decir entonces que ellos habían ya determinado que no era un bebé recién nacido, ¿no?, porque hubieran matado solamente a los recién nacidos, pero mandó matar a los bebés de 2 años, menores de 2 años. En fin, pasemos al Evangelio de Lucas, solo para ver un par de cosas más. Lucas, capítulo 1. En este capítulo, si usted comienza a leer, habla de la historia del nacimiento, de cómo fue todo esto, pero desde el punto de vista de María. Y ella misma da testimonio, ¿verdad?, cumpliendo la palabra de que es virgen cuando el ángel le anuncia que tendrá un hijo. Vamos al versículo 31. Y el ángel le dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.
Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y el 35, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. Amén. Ahí está la confirmación de lo que el Señor dijo, ¿verdad? Ella misma está confirmando y dando testimonio de que era virgen cuando el ángel le anuncia, ¿verdad? Y luego si nos vamos al capítulo 2, el capítulo 2 narra una vez más el nacimiento del Señor, y ahí es cuando habla de los pastores y la aparición de los ángeles, ¿verdad? Y cuando los pastores deciden ir a ver como los ángeles les habían dicho, y ellos encuentran al bebé recién nacido, ¿verdad? Que todavía está envuelto en pañales y en un pesebre. Y aquí es donde empieza algo muy hermoso, hermanos, porque el bebé nació, ¿verdad? Y todo esto de los pastores, hablan de todo esto, y luego viene algo muy interesante, porque aquí es donde vemos cómo el Señor no solamente está dicho, ¿verdad?, con profecía y nació, pero hay testigos también. Hay otros testimonios, personas que dieron testimonio. Y miren lo que dice en el verso 21, Lucas 2, 21. Cumplidos los 8 días, para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel, que significa Salvador, ¿verdad? Porque esa era la promesa, que iba a enviar un Salvador, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los 8 días de la purificación, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarse al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas, 2 palominos. Y he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viniese el ungido del Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Amén. Que le diera una promesa así a Simeón, perdón. Y el 27, y movido por el Espíritu, vino al templo, como diría el mundo, casualmente, ¿verdad? Casualmente fue al templo también a la misma hora. Vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Qué hermosas palabras, ¿verdad? Porque muchas de las promesas y profecías, y aún del nacimiento del Señor, la palabra dice que muchos santos, ¿verdad?, esperaron ver y no lo vieron. Y este hombre, que se habla muy poco de él, ¿verdad?, a veces, este hombre vio con sus propios ojos la promesa cumplida, ¿verdad? Amén. Mis ojos, dice, han visto la salvación.
y aún anunciando que también iba a ser para los gentiles. Y luego dice, sigue diciendo, y José y su madre, en el 36, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Fíjense, hermanos, cómo es que la palabra nos dice, ¿verdad? Que desde que él nació, desde que él era ese bebé que a los 8 días de nacido fue presentado, ¿verdad? En el templo, hubo testimonio. El Señor dio testimonio de quién era ese niño. A estas 2 personas, directamente, ¿verdad? Pero Ana, por ejemplo, Ana dice que empezó a hablarle a todo el mundo. No se ha preguntado por qué no creerían, ¿verdad? Que ese niño era el que estaban esperando, el que había prometido Isaías. No, ¿por qué no lo creyeron? No sé. Pero eso es lo que quiero dejarles, hermanos. Este pensamiento es el que quiero dejarles. Que Dios cumple sus promesas. Amén. Quizás se tarde 2000 años, ¿verdad? Pero Él las cumple. Gloria, aleluya. Amén. ¿Se acuerdan lo que dijo Isaías? El celo de Jehová hará esto. Porque Dios no es hombre, ¿verdad? Para mentir, dice su palabra. Lo que Él dice que hará, Él lo hace. Santo, gloria, aleluya. Quizá hoy, quizá mañana, quizá en un año. Si usted ha recibido una promesa del Señor, créala. Porque Dios no falta a sus promesas. Dios no falta a sus promesas. Él prometió, como dijimos, desde Génesis, desde que comenzó la humanidad, ¿verdad? El plan de redención era ese, que Jesús vendría de una mujer, como bebé, indefenso. Como les dije, el Rey del universo se humilló, dice Filipenses, ¿verdad? Amén. Que se humilló a sí mismo, dejando, ¿verdad?, quien Él era. Se humilló para venir como un bebé, que iba a depender del cuidado de su madre y de su papá. Amén. Y fue criado como otro niño, normal, ¿verdad? Y quizá pasó frío y hambre y se cayó ¿verdad? Como todos los niños, como todos nosotros. Porque dice Hebreos, ¿verdad?, que no tenemos un sumo sacerdote que no haya sido probado y tentado como todos nosotros, que no se pueda compadecer de nosotros, porque Él sufrió lo mismo que nosotros. Amén. Pero la cuestión es que desde el anunciamiento en Génesis, ¿verdad?, sabía ya el plan de redención de la que Él iba a venir, sí, como un bebé, como un niño, pero su propósito era morir. Amén. Y no como nosotros, ¿verdad?, que decimos, nacemos y crecemos y morimos. No, su propósito específico fue venir a morir por nosotros. Amén. Ese es el cumplimiento total, ¿verdad?, de la promesa del Señor. Porque no solamente fue el nacimiento, para poder ser ese Salvador y ese libertador, Él tenía que morir. Si hubiera muerto de un infarto, no pasaba nada, ¿verdad? No hubiera pasado nada. Dios tenía un plan y lo cumplió. Aún con el nacimiento del Señor tardó 33 años, ¿verdad? Más o menos. O casi 34. No, 33 años. A los 30 A los 30 comenzó, entonces casi 33 años pasaron, ¿verdad?, para que se culminara el plan.
de redención del Señor. Pero pensemos entonces, hermanos, si vale la pena entonces celebrar la Navidad. Amén. Sí. Ustedes sí. Sí. Porque celebrar la Navidad es recordar que Dios cumple sus promesas. Que un día Jesús nació como Él prometió. El nacimiento. Amén. Él nació. Amén. Que si nació el 25 de diciembre o no, Eso no importa. no importa. No importa. Lo importante es que nació. Aleluya, gloria. Y lo más importante no es solamente que nació en esta tierra, sino que nació en nuestro En nuestro corazón. corazón, lo más Amén. importante. Aleluya. Es lo más importante, ¿verdad? Así como cantamos, ¿verdad? Que hay en mi corazón hay lugar para ti. Y al final del canto, del himno, no sé si notaron, ¿verdad? Esa diferencia. Que el Señor ahora, como nosotros le dimos lugar en nuestro corazón, entonces Él dice, ahora hay lugar Ahora. conmigo, ¿verdad? Amén. Hay lugar para ti aquí, como Él prometió también. Él dijo que Él se iba para preparar moradas, para preparar lugar, y que Él va a regresar un día. Amén, gloria a Dios. Él lo dijo y lo va a cumplir. Y lo hizo. Amén. Lo va a cumplir. Amén. Un día va a volver. Un día va a volver por su pueblo, ¿verdad? Primero. En el aire, ¿verdad? Dice que nos hablará y nos recibirá ahí entre las nubes. Pero después, hermanos, viene la segunda venida, ahora sí, a esta tierra, como prometió. Pero ya no como un bebé indefenso, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores que es. ¿Verdad? Y la promesa y la profecía, la palabra que está escrita, se va a cumplir. Todo lo que la palabra ha dicho, créalo, porque el Señor no está bromeando, ¿verdad? No dice, Gloria, aleluya. no juega y no, como nosotros, ¿verdad? Que a veces decimos, no estaba jugando, no te crees. El Señor no es así. No. El Señor lo que promete lo cumple. Amén. Estemos seguros de eso. Y cada vez, ¿verdad?, que celebremos la Navidad. Yo en lo personal, hermanos, a mí no me gusta adornar ni poner árbol ni nada. Porque como veíamos, ¿verdad?, esos motivos navideños, a mí no me dicen nada de la Navidad. Porque no encuentro en todos esos moñitos o esferitas, no encuentro ninguna relación con el nacimiento de mi Señor. Amén. Pero si a usted le gusta, adorne, ¿verdad? Yo no lo voy a criticar ni lo voy a mandar al infierno porque lo más importante es que festejemos a quien merece ser festejado, ¿verdad? Amén. Porque si recordamos, los magos llevaron presentes y adoraron al niño, ¿verdad? No le llevaron regalos a María ni a José, ni se dieron entre ellos. Cuando usted lo invitan a una fiesta de cumpleaños, usted le lleva obsequios al cumpleañero, ¿verdad? No a toda la familia ni a los... Entonces, ¿por qué no enfocarnos en quien estamos celebrando? ¿Verdad? Jesús. En Jesús. Amén. Él es el importante. Dice en inglés, ¿verdad? He is the reason for the season. Él es la razón por la que estamos celebrando en esta temporada. Amén. Olvídese de Santa Claus y de todas las cosas que son superfluas, ¿verdad? Si todas esas cosas desaparecen, todavía hay Navidad, Santo. porque Jesús nació, Amén. ¿verdad? No seamos como ese niño, ¿verdad? Que si no tengo árbol en mi casa, no hay Navidad. No siento como que hay Navidad. O si no tengo cena así con pavo y adornado, no hay Navidad. O si no tengo un regalo, no recibo un regalo, pues parece que no hay Navidad. Centrémonos, hermanos, en lo importante, Amén. en que Él es el festejado, ¿verdad? Amén. Él es el que merece nuestra adoración, así como los magos que viajaron desde el oriente a adorar al Rey que había nacido. Eso es lo que nos invita a hacer la palabra, a adorar al Rey que nació y recordar que nació en mi corazón
Mi Navidad es en junio, ¿verdad? Porque yo lo recibí en junio, 21 de junio. Pero a veces usted cumpleaños un día y dice, pues no podemos porque es entre semana, lo celebramos el sábado, ¿verdad? Sí, se brilla. Y ya por eso ya no es digno de celebrarlo porque no lo celebramos el mero día. No, ya. No, lo celebramos porque la celebración es lo que cuenta, ¿verdad? Personal. Es que vamos a celebrar su nacimiento, no le hace si es el mismo día o es un mes después, ¿verdad? Lo importante es recordar y celebrar. Y si lo hacemos juntos, ¿verdad? Como hermanos, como familia, que Él sea el motivo, ¿verdad? Amén. Que Él sea el principal invitado quizás a su cena Gloria, aleluya. o lo que usted tenga pensado hacer. Amén. Póngase de pie, hermano, y vamos a orar. Gloria. Bendito Dios. Gracias, Señor. Te damos tantas gracias, Señor. Tantas gracias, Padre. Porque no solamente es este día, Señor, que debemos celebrar el nacimiento de tu Hijo, sino que, Señor, como cristianos debemos darte gracias todos los días. Porque Jesús nació, porque Jesús vino. Porque si no hubiera venido, Señor, en la forma de hombre, Dios no hubiera podido ir a la cruz como hombre. Y no hubiera, Señor, sido posible borrar nuestros pecados. Y no hubiera abierto, Señor, la puerta. Y no hubiera abierto el camino para llegar a ti, Señor. Porque tú dices, Padre, que el único camino para llegar a ti, el único mediador entre los hombres y Dios es Jesucristo, hombre. Y te damos tantas gracias, Señor. Tantas gracias porque Él nació, porque tú lo prometiste, Señor, y lo cumpliste de manera tan hermosa, Señor, usando a una jovencita virgen, sin mancha, Señor. Gracias, Padre, porque aún ella tuvo gracia delante de ti, Señor. Y tú la escogiste para ser el vaso, Señor, donde tú traerías a tu santo Hijo a este mundo, Dios. Gracias, bendito Padre. Gracias, Espíritu Santo, por lo que tú hiciste. Porque tú fuiste, Señor, el que puso esa simiente ahí en el vientre de esa jovencita. Porque fue un embarazo, Señor, milagroso. Un nacimiento hermoso, Señor, donde aún los cielos se llenaron de gloria con los ángeles cantando, Señor. Que por tu buena voluntad, Señor, habías hecho esto para con los hombres. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado, porque no podemos negar, Señor, que tu amor es tan grande, Dios, que diste a tu único Hijo. Y Él quiso, Señor, Él quiso venir, Él quiso sacrificarse, Él quiso venir a pasar fríos y hambre, Señor, y dolor. Gracias, Señor. Gracias porque tu plan perfecto, Señor, se cumplió y se seguirá cumpliendo, Señor, hasta el día de su venida. Te damos tantas gracias, te damos honra y gloria, Señor. Te exaltamos, Rey, y te alabamos en esta hora, Padre Santo. Gracias, Señor, porque Jesús nació en nuestro corazón y está con nosotros y en nosotros, Señor, todos los días, hasta el fin del mundo, hasta el día que tú vengas, hasta el día que tú nos llames, Señor. Te alabamos y te damos gracias y te pedimos, Señor, que nos ayudes a centrarnos en ti, Señor, que nuestra vida se enfoque en aquel que dio su vida por nosotros, porque no hubo nadie más, Señor. Nadie más puede amarnos como tú. Que podamos corresponder, Señor, a ese amor con gratitud, con adoración, Señor, con esa adoración sublime, reconociendo tu gracia, tu amor y tu perdón, no solamente en este tiempo, Señor, pero cada día de nuestra vida. Te adoramos, gracias te damos, Padre, en el precioso y dulce nombre de tu Hijo, a quien celebramos, a quien levantamos, Señor. Amén. Gracias, Padre. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Bendiciones. Padre.